La imagen que estás por ver es un milagro de la tecnología humana, pues es el conjunto de fotos que al final del día son tan alarmantes que tienen en su haber mucha información. Pero no temas. Todo al final es para el bien de la humanidad, ¿no? ¿O no es eso lo que hace al miedo existir? Los videos que estás por ver fueron filmados por un viajero en el tiempo. Un hombre latinoamericano. Esta es su historia. Si te atreves a verla con los ojos bien abiertos y la mente bien abierta también, en contacto contigo, te contaré una historia. Y como siempre, por favor te pido que cierres los ojos y escuches. En este canal ya te hemos contado historias de viajes en el tiempo. Historias de seres humanos que han cruzado hacia una línea de tiempo diferente a la historia, pero ¿realmente habrá alguien que haya logrado construir una máquina del tiempo? Pon atención porque estás a punto de escuchar una insólita historia que, si bien podría ocurrir en la ficción, también puede convertirse en una inquietante verdad. Este es el caso de un hombre que, fascinado por los viajes en el tiempo, intentaría crear una máquina y cuando finalmente lo logró, misteriosamente desapareció, acrecentando de por sí un ya inquietante misterio. La historia de Mike comenzó en 1993 cuando se mudó a un pequeño pueblo al sur de Albany, en Nueva York, cuando tan solo tenía 21 años de edad. En aquel entonces la conexión a internet y el entretenimiento televisivo eran escasos en aquel poblado. Mike era un estudiante de la carrera de electrónica y, dado su tiempo libre, decidiría construir un dispositivo al que más tarde nombraría como Jacob, pero lo habría hecho sin tener la más mínima idea, la más mínima noción de que pronto iba a ser un extraordinario descubrimiento. El dispositivo constaba de un láser de disco compacto que él mismo habría modificado con la finalidad de reducir la resistencia al aire entre dos polos. Al encender el aparato, observó una anomalía muy extraña, pues algo había dejado una marca de calor, como si hubiera estado una fuerza tan grande que había dejado un rastro muy peculiar, como si algo se hubiese movido sin ser visto. No lo pensó dos veces y entonces decidió repetir el experimento para evidenciar el efecto. Naturalmente, encendió el dispositivo y, al ver que la fuerza que estaba ocasionando tal efecto era nada más y nada menos que un vórtice, quedó totalmente asombrado. Arrojó un tornillo entonces, el cual, afirma, desapareció durante unos segundos para aparecer nuevamente aproximadamente a 1 metro de distancia. Era como si aquel objeto tuviese la capacidad de teletransportarse. Sin lugar a dudas, estaba presenciando una anomalía de tiempo y espacio, como si el tiempo se deformara o aquel vórtice modificara la dimensión en la que vivimos, o al menos eso es lo que él creía. En su mente, Mike Markham se formó la idea de replicar su invento, pero esta vez tenía un tamaño enorme, para así tal vez él también poder viajar en el tiempo, o sea, lo que sea que haya hecho el tornillo. Él quería experimentar lo que había ocurrido con aquel artefacto, pero arriesgando esta vez su propia existencia, su integridad. Para lograr la construcción de una máquina tan grande, Mike requería, naturalmente, una enorme cantidad de voltaje. Así, ideó un plan donde se conectaría la luz eléctrica de la ciudad, pero su plan no fue del todo bien. Una vez encendida la máquina, se iluminaron todas las casas del barrio para posteriormente dejar a todos los vecinos en plena oscuridad. El apagón entonces habría hecho circular el rumor de que en esa casa algo andaba muy mal. En un segundo intento, la policía ya andaba tras sus pasos. Mike pensó reconstruir la máquina, pero esta vez usaría transformadores enormes. Pero comprarlos resultaba muy costoso, así que, dispuesto a lo que fuese, robó 6 transformadores viejos de la central eléctrica en Missouri. El apagón que provocó en la ciudad le costaría una orden judicial que lo llevaría a prisión varios meses. Después de ser liberado, Mike Markham fue invitado al programa Coast to Coast AM con Art Bell, un famosísimo programa de radio en el que algunas otras personas también dejaron huella, y misterios que aún hoy siguen acrecentándose. Ahí daría a conocer su historia y lo que había ocurrido con el tornillo, mientras
Todos los espectadores estaban asombrados. Mike quería repetir el experimento, pero esta vez legalmente. Y justo, al parecer, la audiencia quedaría fascinada con su invento. Tanto que, después de 3 días, el teléfono de Mike no dejaba de sonar. Muchas personas de la audiencia le continuaban no solo compartiendo ideas, sino también fascinación. Todo su proyecto a través de donaciones estaba siendo posible. Muchos otros aportaron repuestos mecánicos para que al fin Mike pudiese construir la tan anhelada máquina del tiempo. De esta manera el nuevo proyecto finalmente era una realidad. Más poderoso, mucho más grande, mucho mejor que al principio. En su nuevo dispositivo no solo encontraría un experimento que quizá iba a ser fallido, sino también estaba arriesgando su propia vida. Mike diseñó un campo magnético giratorio, un tanto parecido al que supuestamente se utilizó en aquel experimento secreto en Filadelfia en los astilleros navales de los años 50. Una época que, por cierto, también estuvo llena de misterios. Tras un año sin saber noticias de Mike Markham, él asistió nuevamente al programa de Art Bell, en donde confirmó estar experimentando con una máquina del tiempo más sofisticada, pero en ningún momento se atrevió a dar más detalles. Antes de finalizar la entrevista, Markham reveló al mundo que estaba a punto de encender la máquina del tiempo y que la probaría en sí mismo llevando un único objeto con él, su entonces precario teléfono celular. Pero el misterio apenas comenzaba. Después de esa entrevista no se supo más de él, pero al poco tiempo una persona de la audiencia de Art Bell habló para contar las extrañas situaciones que ocurrían en cierta playa de California. Resulta que en 1930 la policía encontró a un hombre muerto, el cual fue aplastado como si hubiera atravesado un extraño tubo de metal, pero la deformidad de los restos del cuerpo era irreconocible, y lo único que se podía distinguir entre los restos era una especie de dispositivo, como un teléfono. Sin embargo, lamentablemente, nunca fue reconocido el cuerpo. ¿Su ambición lo habrá llevado a un trágico final? No lo sé. Desde 1996 no se ha sabido nada acerca de Markham, pero a pesar de que existen muchos rumores sobre su paradero, nada es concreto. ¿Pudo viajar en el tiempo con la máquina que él mismo construyó? Y si lo logró, ¿habrá valido la pena? ¿O estará en una especie de limbo dimensional, en algún lugar solitario, frío? Imagina que vives en una ciudad de Europa, más o menos por el año 1500. Entonces, hay rumores de que alguien ya ha podido viajar al otro lado del mundo, y no los crees. Pero sí, en efecto, había quienes lo habían logrado. Ahora imagina que estamos en lo mismo, pero con el tiempo, que ahora en este momento hay muchas personas viajando en el tiempo, conociendo la historia, viajando al futuro, yendo y viniendo una y otra vez sin problemas. Eso no lo sabremos. Quizá nunca, o quizá algún día nos enteremos. Eso depende, irónicamente, del mismo tiempo. Quienes viajan mucho al pasado se deprimen. Quienes viajan mucho al futuro se vuelven personas ansiosas. Pero quienes viven en el presente conocen la luz. Quizá podamos ir y venir a nuestra voluntad, pero solo a través de la mente. Y entonces podemos conocer el universo entero, pero olvidarnos de nuestros cuerpos. O podemos irnos mucho a nuestro cuerpo y olvidarnos un poco de la mente, trascenderlo. ¿Será que hay personas que ya lo han logrado? No hay lugar a dudas de que la inventiva humana puede lograr tecnologías increíbles. Vivimos en un mundo en el cual los logros nos han llevado incluso a conocer otros planetas. Sin embargo, hay quienes dicen que hay muchas cosas que aún no estamos listos para conocer. Quizá el intento de Mike por crear una máquina del tiempo fue un fracaso, o quizá no. Pero lo cierto es que si un hombre con escasos recursos pudo lograr crear una máquina capaz de deformar el tiempo y el espacio, probablemente las grandes corporaciones hayan ya logrado ir y venir a través del tiempo. Es una gran posibilidad, aunque no sé si sea real. Sin embargo, y como siempre, finalmente, la verdad
es todo lo que tú te crees. Paso días y noches frente al teléfono.